cada vez resiste menos cada vez que le hacen un examen comunitario. Es decir, cada vez que alguien se plantea algo y dice, bueno, vamos a ver, cojo la ley del IVA, esto lo dice la ley nacional, pues lo cierto es que algo que no se nos debe pasar es, bueno, ¿qué dice la sexta directiva o la directiva comunitaria de IVA en esta materia? Y a veces nos llevamos sorpresas, ¿no? Una sorpresa que en este caso yo creo que se tiene que conocer también y es algo que pues venimos dando la difusión, es en aquellos casos en los cuales pues tenemos una inspección de IVA, una comprobación, empieza por gestión o termina por inspección o lo que fuere, pero resulta que nos encontramos con que pues, la Administración Tributaria nos revisa 1, 2, 3, 4 años del IVA. Y lo cierto es que dentro de cada año tenemos una serie de liquidaciones de IVA. Lo normal es tener liquidaciones trimestrales. Pero si estamos, por ejemplo, en el régimen de devolución mensual o, por ejemplo, tenemos determinada cifra de negocio, pues resulta que las liquidaciones, en lugar de ser trimestrales, las hacemos de forma mensual. La Administración Tributaria, cuando nos hace la inspección, estemos de acuerdo o no, nos hace una factura. Usted me debe a mí de IVA tanto. Y esas facturas que nos hace, las actas, normalmente las anualizaba. ¿Qué significa esto? Pues que si salía a compensar el primer trimestre 200 y en el tercer trimestre salía a ingresar 500 más, sumaba y restaba y sobre la cuantía resultante, que era la cuantía del acta, nos liquidaba intereses. Yo no quiero entrar ahora en si eso beneficiaba más o menos al contribuyente. Pues en algunos casos beneficiaría y en otros sería claramente perjudicial. Pero lo cierto es que estaba mal hecho. ¿Y por qué estaba mal hecho? Porque la sexta directiva no habilita de ninguna forma la posibilidad de hacer liquidaciones anualizadas. Es decir, esa simplificación, que en algunos casos hay que decirlo, nos puede venir bien. Oiga, pues que si yo tengo que ingresar, resulta que 100.000 euros en el primer trimestre, pero en el cuarto trimestre tenía a devolver 400.000, resulta que eso lo compensaba y de los intereses del primer trimestre al cuarto trimestre nadie hablaba, porque nos interesaba. Pero en cualquier caso, hay que decir una cosa, y es que está mal hecho. Digo, está mal hecho porque la directiva comunitaria no permite las liquidaciones anualizadas, permite liquidaciones digamos, por periodos mensuales o trimestrales. La duda era en determinar si esa falta formal era un requisito, digamos, que podía ser subsanado en favor del principio pro actione, en el sentido de decir, bueno, que tengamos un requisito formal, eso no altera, digamos, el fondo del asunto, o bien era un defecto sustancial que merecía la nulidad radical del pleno derecho, en cuyo caso las actas debían quedar anuladas. Pues bien, nuestros tribunales ya han establecido que el efecto tiene que ser un efecto de nulidad radical. Y eso se lo ha dicho el Tribunal Económico Administrativo Central al recurso en unificación de la doctrina que presentó el Director General de Tributos. Y cuando hablamos de tribunales económico administrativos, el matiz que decía antes Carlos es fundamental. Es que no estamos hablando de un tribunal en el sentido de que es un órgano jurisdiccional. Los miembros del Tribunal Económico Administrativo son funcionarios del Ministerio de Economía y Hacienda y por tanto eso tiene una cierta relevancia. Y que decir tiene, todo el mundo se acuerda que la Ley General Tributaria establece que 2 resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central generan efectos vinculantes para todos los cuerpos administrativos del Ministerio de Economía y Hacienda, de la Agencia Tributaria. Luego, esto adquiere una relevancia que es fundamental, porque la pregunta es, bueno, ¿y esto a mí en qué me afecta? Pues le afecta de la siguiente manera. Si usted tiene un acta de IVA y resulta que esa acta de IVA se la han anualizado, que es lo normal, es decir, usted verá que en el acta del IVA verá primer trimestre, tanto, segundo trimestre, tanto, tercero y cuarto, y en horizontal la suma, y lo que resulte, pues solo se apliquen, pues eso es un defecto formal que en aplicación de lo que dicen nuestros tribunales es nulo de pleno derecho. Luego, esa acta resulta nula. Y por tanto, lo que establece el tribunal y lo que le indica al director general de tributos es que se tienen que retrotraer las actuaciones si es que se pueden hacer porque no entra en juego el instituto de la prescripción. Es decir, se podrán retrotraer siempre y cuando las liquidaciones no hayan prescrito. Luego, la recomendación en este caso es, si usted tiene una inspección de IVA o le hicieron una inspección de IVA y la sigue recurriendo, compruebe si al principio
Las actas estaban anualizadas. En la gran mayoría de casos lo están. Porque si están anualizadas, lo que usted tiene que hacer es introducir lo que nosotros llamamos son alegaciones complementarias. Es decir, mire usted, es que ahora hemos tenido conocimiento de la existencia de un pronunciamiento de nuestros tribunales administrativos en virtud de los cuales han interpretado que dado que la sexta directiva no prevé aplicar una liquidación anualizada, la consecuencia es de nulidad radical. Y por tanto, esa liquidación, sea de un sentido o de otra, es nula de pleno derecho. Y si se quiere exigir, tendrán que iniciarse de nuevo las actuaciones tributarias de inspección desde el principio, entrando en juego en este caso el Instituto de la Prescripción. Esto nos parece que es también algo que se debe conocer. Y por último, si me permites, Carlos. Sí. Una cosa, dada la rapidez de nuestros tribunales, pensemos aquí, cuando dice, si tenemos que volver a notificar al empresario para levantarle las actas de IVA ya trimestrales o mensuales, y en la media del Tribunal Económico del Tribunal Superior de Justicia nos encontramos en 5 o 6 años, está claro que si gana ese pleito, y es del año, ahora mismo, el 2006 de IVA está prescrito. Y el 2007 también. El 7 de enero, el 8, 4, no, 4, 12, no, el 6, ¿no? El 6 es el que está prescrito. Nos vamos a encontrar que muchas actas de ese calibre, sencillamente por un tema formal, y un poco comenté al inicio, lo que ha motivado esto es un acta de 1,5 millones de euros, donde en el fondo el tribunal dio la razón a la administración, pero la forma le dio la razón al administrador, y dio por nula la liquidación, y dice, vuelva usted a liquidar, notifícame, como es del año 2006, ya estaría prescrito, como valen muchas de esas están ganadas. El otro día en concreto había un asistente al acto que tenía unas actas recogidas por este tema, y enseguida, esencialmente, las montarlas en todo este para. Y si no, aguantar. Si vemos que estamos en el 2007, aguantar. El tribunal vaya, que tarde sus 2 añitos, y al final incorporamos las para que por la administración de oficio no vote. Lo cierto es que lo que estamos comentando no deja de ser muestras, todos tienen un elemento en común, y está reflejando lo que es el movimiento de globalización fiscal en el que nos estamos moviendo, al menos en términos de la Unión Europea. Es decir, tenemos un movimiento de globalización fiscal que es mucho más importante del que parece. Lo que sucede es que a veces los mecanismos de información pues no son lo suficientemente fluidos. Fijaros que sobre normativa española la Dirección General de Tributos emite una media de 200 resoluciones vinculantes al mes. Pero no se ha dicho por ahí, por ejemplo, que tengamos el Fondo de Comercio Financiero denunciado. El Fondo de Comercio Financiero es un beneficio fiscal que tenemos precisamente para invertir en empresas extranjeras. Esto es muy habitual en la provincia. En la provincia, al socio que nos provee, al socio marroquí o al socio chino o al socio americano que nos provee de material o que nos comercializa, a veces le compramos una participación de su capital social, o al portugués, y por esa compra resulta que nos podemos deducir un 5% en España, y eso lo tenemos denunciado. Claro, si uno se analiza hoy por hoy la ley del impuesto de sociedades, por ejemplo, es que no encuentra la más mínima pista de que eso vaya en contra de la directiva comunitaria de circulación de capitales, y resulta que estamos metiendo a las empresas una contingencia fiscal que puede ser importante, porque desde luego esto no lo informarán, pero los inspectores sí que se lo saben. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un ejemplo de globalidad. Otro ejemplo también de globalidad, ya dentro y por último en términos de IVA, es en relación a lo que está pasando con las muestras.